Respeto para ellos por poder hablar de un tema profundo que muchas veces, muchos de los que estamos invitados por la redundancia, no lo tocamos o no nos atrevemos a profundizar. ¿Okay? Vamos a hablar de los dones espirituales. Y no seré yo quien dé mayor detalle al respecto. Como dije la semana pasada, hoy estamos cerrando con la promoción número 12 de la Escuela de Discípulos siguiendo la pisada del Maestro. Cada promoción tiene un aproximado casi como de un año. ¿Okay? Eso depende de factores que a veces se escapan de nosotros. Imagínense usted el periodo de la pandemia. Hay muchos factores que a veces inciden, pero normalmente es un periodo de casi un año, pero de formación integral, de formación completa, a través de la cual ellos reciben las herramientas para dejar de ser un niño que recibe leche espiritual y se convierten en discípulos que consumen alimentos sólidos y que están dispuestos a formar a otros. Amén. Así que hoy yo quiero permitir que pase por este lugar la primera delegación o el primer equipo de representantes de este hermoso proyecto. Por favor, les pido en el nombre del Señor que abrace la palabra, que disfrute completamente lo que hoy se va a compartir acá. Eso significa que el teléfono no ponga en modo silencio para que no existan factores que me lo entretengan, ni el que está al lado permita que lo entretenga. Le doy permiso a todo el que está acá para que se escuche a una persona que está hablando constantemente. Usted le diga, hermano, en el amor de Cristo, por favor, estamos escuchando la palabra. Y ya con esto más de uno va a estar así. ¿Le parece? Los veo entonces con el primer equipo que nos acompaña hoy, que es nada más y nada menos que mi hermana Rainer. Nos acompaña también mi hermana Rani y nos acompaña también mi hermano, el nombre de Joyle. Así que un fuerte aplauso para mi ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! Buenos días, María Iglesia Manuel, Dios le bendiga. Mi nombre es Joel Flores. Antes de comenzar a impartir la enseñanza que les tenemos preparado para ustedes el día de hoy, pienso que es necesario una ocasión para que el Señor tome control de nuestra vida y podamos agradarle más a Él. Amén. Ahí donde estás sentado, cierra tus ojitos y mantén una comunión con el Padre. Y empecemos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estar el día de hoy en tu casa. Espíritu Santo de Dios, sana mi corazón y capacita mis manos para ser un instrumento de tu amor. Reprendemos un ambiente de ansiedad, temor, odio, preocupación. Llénanos con gozo para disfrutar de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, añada a mi boca palabras de sabiduría, de verdad, de amor, de compasión, para agradarte más a ti, Señor, y entender el propósito por el cual el día de hoy nos has llamado. Espíritu Santo de Dios, fortalecer a los débiles, consolar a los tristes ante aquella necesidad física, emocional o espiritual. Espíritu Santo de Dios, nos hace un instrumento de tu paz, ya que en Cristo Jesús somos más que vencedores. La Iglesia dice: Amén. Amén. Para comenzar con la enseñanza del día de hoy, quisiera hacer una pregunta a esta congregación y aquella persona que por favor sepa la respuesta puede levantar su mano y hacer uso de la palabra. La pregunta que quería hacer el día de hoy es: ¿qué significa para ustedes un don? ¿O qué es un don para ustedes? Es algo que se destaca en mí como persona. Amén. ¿Quién más puede decir algo acerca de eso? Vamos a tener la intervención de la pastora joven Cielo Rada, a ver qué nos puede decir ella al respecto de eso. Hermana Cielo, ¿qué es para ti un don? El regalo que nos da el Señor para bendecir a otras personas. Amén. Un don es eso, hermana, un regalo o una habilidad que utiliza Dios para edificarnos y hacer cumplir su voluntad en la tierra. Yo pienso que aquí en la Iglesia Manuel todos estamos capacitados a tener dones. De esos dones podemos mencionar
los dones de cuidado, que son los dones de hospitalidad, misericordia, exhortación y servicio. Esos dones tienen como misión servir y apoyar a otros en nuestro crecimiento espiritual. Ahora les voy a hablar acerca del don de hospitalidad. La hospitalidad es la habilidad que nos da el Espíritu Santo de Dios a cada persona de ayudar a los demás en sus necesidades, creando ambientes cálidos y acogedores, pero tenemos que abrir nuestros corazones y nuestros hogares para brindar hospedaje, comida o algún sentido de pertenencia a aquellas personas desconocidas o personas extrañas. Una forma de ejercer hospitalidad dentro de la iglesia Emmanuel es recibir personas en casa, dar la bienvenida en la iglesia, visitar ancianos, visitar centros de detención, visitar centros de salud. El don de hospitalidad simplemente se centra en el amor al prójimo, y cuando nosotros amamos al hermano que tenemos al lado, servimos con alegría, reflejando el amor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Suelen ser personas generosas, hacen que los demás se sientan valorados, sirven con alegría y buscan satisfacer cualquier tipo de necesidad física o emocional. Como un ejemplo de hospitalidad dentro de la iglesia Emmanuel, podría recurrir al ministerio de diáconos, ya que esas personas con solamente ver al hermano entrar por esa puerta y de recibirlo y de decirle bienvenido, Dios te bendiga, Dios te guarde, es esa hospitalidad sobre el hermano. Y esas personas también tienen como misión mantener las instalaciones de esta congregación limpias y agradables para que cada uno de nosotros vengamos a cada servicio especial los domingos a recibir la palabra del Señor. Amén. Aleluya. En la cita bíblica, nos hace énfasis a Hebreos 13:2, que dice: no dejen de mostrar hospitalidad, porque algunos sin saberlo han hospedado a otros. Esta cita bíblica lo que nos quiere dar es una reflexión a que tenemos que ser hospitalarios con todas las personas, porque en esa hospitalidad podemos recibir un ángel, que ese ángel puede ser una persona enviada por Dios, y esa persona nos puede traer un mensaje de bendición para nuestra vida. Un ejemplo es el caso de Lot, que recibió 2 ángeles, que lo rescataron. Bien. El don de misericordia. El don de misericordia, hermanos, es la habilidad que nos da el Espíritu Santo de Dios de sentir empatía y compasión por quienes sufren, respondiendo con amor, con paciencia, para aliviar sus necesidades físicas, emocionales o espirituales. La misericordia es una compasión y bondad hacia las demás personas, especialmente para aquellas personas que han cometido errores en su vida o les han causado algún daño. El don de misericordia, como lo dice ahí, refleja el amor incondicional de Dios, apoyando y perdonando a los marginados. La misericordia, mis hermanos, es simplemente la compasión con acción. ¿Cuánto lo creen? Amén. Las personas que poseen este don suelen ser personas son motivados a socorrer al que padece y hace algo al respecto, mostrando compasión y amabilidad hacia esa persona que está afectada. Como cita bíblica, puedo hacer énfasis a Lucas 7:13, que dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Quizás muchos de ustedes conocen esta cita bíblica. Esta cita bíblica relata la historia de que Jesús iba a la ciudad de Naín, y cuando iba a esa ciudad junto a sus discípulos había una mujer. Esa mujer era viuda y aparte tenía un solo hijo, pero su hijo estaba muerto, había fallecido, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, tuvo misericordia. Y cuenta la escritura que después Jesús le habló al joven muerto y él se levantó. Como reflexión, esto lo que nos quiere decir es que la misericordia de Dios
Siguiente. El don de exhortación es la habilidad que nos da el Espíritu Santo de Dios para consolar y fortalecer los lazos de fe. Eso es un ministerio que brinda apoyo y ánimo para que la fe se traduzca en acciones concretas. La exhortación, mis hermanos, es corrección con acción. Esas personas que poseen ese don suelen ser personas compasivas, positivas y capaces de relacionarse con otros para guiarnos hacia un mayor crecimiento espiritual. Como cita bíblica, voy a hacer énfasis a Proverbios 16:6, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia de Dios nos alcanzó y que la verdad de su palabra nos corrige, y esa verdad nos hace apartar del mal, nos hace apartar del pecado. Como reflexión, vine hablando del Señor, vine hablando de Jehová, y que de Jehová es la misericordia hacia el pecador, y que con amor, con verdad, Él nos corrige, y después de eso nos apartamos del mal. Amén. Amén. Bueno, le voy a dar pase a mi compañera Ganis Vivas, que va a seguir compartiendo la enseñanza del día de hoy. Buenos días, amada iglesia, que el Señor lo continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando de dones de respaldo. Los dones de respaldo son los que sirven para el crecimiento de la obra. Entre esos dones tenemos el don de intercesión, el don de ayuda, el don de administrar, el don de dar y el don de artesanía. Muchos no saben que había un don de artesanía, ¿verdad? Pues sí hay un don de artesanía, lo voy a explicar después. El don de intercesión es una unción especial para orar larga e intensamente por peticiones propias y la de los demás. En primera de Tesalonicenses 5, 16, 17 dice: está siempre gozoso, orar sin cesar. Las personas, amados hermanos, que tienen este don de intercesión son las personas que son capaces de orar sin límite de tiempo. Aquí en la iglesia hay un grupo de hermanos, entre esos tenemos la hermana Zoila, que es la hermana encargada, ¿verdad? Que el Señor bendiga a nuestra hermana Zoila por esa buena labor que está haciendo. Para obtener las peticiones, a medida de que uno vaya orando más y más, la obtiene más rápido, mi querido hermano. Amén. En la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 1, 12, 13, está una historia de una mujer llamada Ana, que dice que Ana oraba larga e intensamente por una petición. El Señor, viendo que Ana oraba larga e intensamente, le dio su milagro, que era un hijo llamado Samuel. ¿Amén? Ajá, pasemos a la otra hermana, por favor. El don de ayuda. El don de ayuda es una unción especial para trabajar y apoyar al ministerio. En 1 Corintios 12, 28 dice: aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Eso quiere decir, amado hermano, que desde el tiempo de Jesús puso ese don en la iglesia para trabajar con ayuda a los ministerios, el don de ayuda. En Marcos 15, 40, 41, hay unas mujeres que apoyaban el ministerio del Señor. Cuando el Señor pasaba por Galilea, por Jerusalén, siempre había mujeres sirviéndole a Él y ayudándolo en su ministerio. Amén. Hay células aquí que se presentan, creo que los miércoles hacen células. Hay mujeres o hombres también, no he ido nunca a una célula, pero creo que hay
personas que ayudan llevando las sillas, cargando los sonidos. Y esta cosa que se ve aquí dice que el que hace eso no está esperando reconocimiento. Solo el Señor es el que da el reconocimiento. Amén. El don de dar. El don de dar es una atención especial a las necesidades dentro y fuera de la iglesia. Romanos 12:8 dice: si es el de animar a otros, que lo anime. Si es de socorrer a los necesitados, que den con generosidad. Amén, amén. Esto no quiere decir, hermano, que hay personas que tienen ese don y ven las necesidades de las personas que están dentro y fuera de la iglesia. No nada más nosotros vemos las necesidades de nuestros hermanos, que el Señor nos manda también a que seamos generosos con nuestros hermanos, ¿verdad? Pero también tenemos, como decir, la visión de ver las necesidades del prójimo que está afuera, hermano. En Lucas 21:4 nos dice: porque todos ellos dieron su ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Esta es una historia que Jesús vio a una viuda en el templo, que mientras él veía, vamos a decir que los ricos, echando de lo que les sobraba, vino la viuda, que lo único que tenía eran 2 blancas, la dio con generosidad y con alegría. El Señor ahí mismo lo dijo, le dijo: esta mujer echó más de lo que echaron ellos. Amén. 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 Gloria. El don de administrar. El don de administrar es una opción especial para organizar y coordinar personas y proyectos. Lucas 14:28 dice: ¿por qué quién de ustedes, queriendo edificar una torre, se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? Aquí voy a dar rapidito una anécdota. El año pasado estuvo nuestra pastora Olinda de Aguirre organizando un proyecto, como lo fue el Congreso de Mujeres. ¿Qué hizo? La pastora tiene este don porque la pastora contó con un grupo de personas para llevar este proyecto a que fuera una victoria. Amén. Y nuestra hermana Daniel también tiene este don de administrar proyectos. No sé si se acuerdan, en estos días la hermana se paró aquí, dio una charla de un proyecto que tenemos aquí en la iglesia, en unos salones arriba, ¿verdad? Si ella lo está comunicando, es para que el pueblo de Dios ayude a que el proyecto sea todo un éxito. En el nombre de Jesús. Amén. En Éxodo 18, 17, 22 hay un ejemplo del suegro de Moisés. ¿Por qué el suegro de Moisés le da un ejemplo a Moisés? Porque lo fue a visitar un día y vio que Moisés estaba sobrecargado de tantos problemas por el pueblo de Israel. Él le dio el ejemplo que se ayudara, porque si no iba a desfallecer. Entonces, que agarrara hombres y que trabajaran al lado de él para que él no estuviera con esa carga él solo. Pasemos, hermano. El don más bello, el don de artesanía. Es una opción especial para crear y mejorar ambiente físico para el servicio del Señor. En Éxodo 31, del 2 al 5 dice: Bezaleel fue llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedra para engastarla, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labores. Vean, hermano, que sí existe el don de artesanía. Vean el don de artesanía. Son los que decoran, son los que ayudan en la iglesia. Dale, hermano. No, ya voy para allá. El de electricidad y el de flores. Vean esa maravilla que están ahí, hermano. Nuestro hermano Pacheco,
Así que sigan, tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Amén, amén, amén. Tenemos que hacer el bien, Señor. especialmente a la familia, a la congregación. Amén. Un ejemplo bíblico de Jesús le lavaba los pies a sus discípulos. En ese tiempo no había asfalto, había carretera, pero era de arena. Y en ese tiempo no se usaban zapatos, se usaban sandalias y se ensuciaban los pies. Y para entrar en la casa de las personas, los sirvientes le lavaban los pies para que no se hicieran y se sintieran cómodos. Y Jesús nos enseña en Juan 13:14, pues si yo, el Señor y Maestro, le lavo los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros y servir unos a los otros. Ahora un ejemplo actual. Aunque no está una, pero son las esposas Ferreru. Y yo quiero que pasen por aquí. Porque aquí en la congregación, cuando hay un servicio, se quedan hasta tarde para acomodar la iglesia. Para acomodar la iglesia y quedar la iglesia ordenada. Y hoy yo quiero que pase y lo dejo con mi hermana Bali. Eso. Esto vamos a hacer es simbología de lo que Jesús nos dejó que hiciéramos como ejemplo. Lavarnos los pies unos a los otros. Si hay una hermana que quiero llamarla, es nuestra hermana Maribel. Marilú. Pero esta es nuestra hermana que es una colaboradora en todo. Esto lo hizo Jesús. ¿Y quién somos nosotros para no hacerlo? Lo que pasa es que nosotros vemos a este matrimonio que ellos cargan. Hasta el varón carga con su suegra en una silla de ruedas. Carga llevando cosas, trayendo cosas. Entonces son muy serviciales para la obra. ¿Ven? Amén. Gloria a No Dios. está su esposa, pero entonces agarra a Marilu. Pasa a Marilu, que Marilu también es como una hormiguita. Lleva, trae. En estos días tenía una tos y le digo, Marilu, ay, tengo una tos. Me fue a buscar un limón. Entonces, como si tiene el corazón de servir. Amén. Aleluya. Reciban esto, hermano, de corazón, como lo dice Jesús en su palabra, que tenemos que lavarnos los pies unos al otro. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, lo dejo con el pastor. Vamos a tomar tiempo que estamos haciendo. Hemos iniciado los dones espirituales, los regalos que el Señor nos otorgó, con la intención, escúchame bien, no de beneficiarme yo. Los dones no son para nuestra beneficencia propia. No van a hacer énfasis en eso. Son dones para servicio, para servir en la vida de otros. Amén. Jesús nos dio muchas enseñanzas sobre cómo darle uso correcto a los dones. Pero yo no voy a predicar. Sigue el equipo que cierra y quiero un fuerte aplauso para la hermana Martínez, la hermana Martínez y la hermana Sandra. Siguiendo con este gran trabajo del discipulado, los dones del Espíritu Santo, yo quiero hacer una pregunta. Hermano, ¿usted quién lo trajo hoy? ¿Quién
Dios. Amén. Gloria. Hoy nos toca hablar de los dones del Espíritu Santo, que es la revelación divina, señales, prodigios y liderazgo. Quiero que se levanten con actitud, con ánimo. Quiero verlos levantados, animados, porque estamos recibiendo el poder del Espíritu Santo. Muévele la mano al que está al lado y dígale: hoy hemos venido con un propósito. La palabra de nuestro Padre es la lámpara de nuestros pies y la luz de nuestro camino. Amén. Estoy acompañada de unas hermanas que cada una me ha enseñado algo. Mi hermana Jenny Hernández me ha enseñado persistencia aunque el mundo se derrumbe, pero ella llegaba a las clases. Samira, una niña que muestra inocencia y aunque le tenía el miedo, aunque la sudoración se presentaba, ella venía. Amén. Y hoy, entonces, iniciamos con los dones del Espíritu Santo e inicio con la revelación divina, que va acompañada la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y conocimiento, el don de la profecía y el don del discernimiento. Proverbio capítulo 11, versículo 30 dice: el que gana alma es más sabio. Pero 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 dice: hablamos no con lo que nos enseña la sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu. Porque, hermanos, tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual. No con lo que nosotros digamos, sino con lo que Él dice. Amén. ¿Siguiente? Entonces, vamos a desglosar cada una de ellas. Pero tenemos que tener en cuenta 4 puntos claves en cada una de ellas. Que es, cuál es el propósito, qué es lo que nos comprueba la evidencia de que tenemos ese don y si lo estamos usando de una manera correcta. Para eso tenemos que saber cuáles son las advertencias. Entonces, la palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural. Cuando se nos presenta algo, cómo procedemos a actuar o cómo debemos de hablar. ¿Cuál es el propósito? Saber la voluntad del Padre, en cómo tomamos decisiones, cómo podemos dar un consejo, cómo le hablamos a un no creyente. Entonces nos preguntamos, hermanos, ¿cómo lo comprobamos? ¿Solamente venir al servicio y sentarnos? No. Entonces nos preguntamos, ¿tengo un sentido especial de llevarle a personas diferentes? ¿Tengo palabras asertivas en situaciones difíciles? ¿Me gusta solucionar problemas? ¿Algún hermano de la iglesia llega y pide consejos? Entonces, debo de saber si tengo el don de la sabiduría, tener la advertencia, utilizarlo de una manera adecuada. No es porque yo haya estudiado, sea yo intelectual, si tengo más información académica. No. Tenemos que saber que la palabra de la sabiduría viene del Espíritu Santo. Y hay que seguir orando. Pero no puedo tener excusa de que si no tengo una formación académica, no puedo impartir el Evangelio. Amén. Entonces, Hechos
capítulo 4, versículo 13 dice: Pedro y Juan impartían sabiduría humana, aun que ellos carecían de letras y libros, pero las del pueblo se maravillaban y reconocían que aunque ellos eran analfabetas, tenían la palabra de sabiduría de llegarle al pueblo. Porque es que se conocía cuando ellos hablaban que Jesús había obrado en ellos. Entonces, hermanos, sabemos qué es, cuál es el propósito, cómo lo comprobamos y cómo lo usamos. Amén. Siguiente. Entramos en palabra, ciencia y conocimiento. Yo me imagino que ya todos saben, y lo que hoy son nuevos en la iglesia, soy médico especialista en anestesiología y estaba confundida, o hemos estado confundidas los médicos toda nuestra vida, porque hay personas, ustedes, o no sé si ustedes lo han dicho, dicen: el médico, le tengo fe al médico. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo lo he escuchado bastante, y mi abuela también lo ha dicho muchísimo. Y no es así, no soy yo, es Él. Amén. Entonces aquí yo muestro dos imágenes. Alguien que me diga sin pena si sabe cuál es la diferencia de la palabra científica médica y la palabra de ciencia y conocimiento divino. Pasándonos en esas dos imágenes. Uno es un médico con una rayo X buscando un diagnóstico. El otro es Moisés cuando en esa zarza el Espíritu Santo le hablaba. ¿Alguien me puede decir? Yo podría ver que uno es por la ciencia humana, lo que estudió y lo que aprendió, y lo otro lo está llevando a lo espiritual, a aquel que todo lo puede. Amén. Entonces, la palabra ciencia médica es lo empírico, hermano. Yo lo estudio, lo aprendo y lo practico. La palabra de ciencia y conocimiento es la revelación sobrenatural. Moisés decía: Señor, si yo no sé hablar. Y él decía: ahí viene tu hermano Aarón, que él tendrá las palabras sabias para hablarle a Israel. Amén. Él no podía saber que Moisés venía, que Aarón venía. ¿Cómo lo iba a saber? Hasta que Dios lo llamó. Esa zarza ardiente le reveló lo que estaba por venir. Entonces, Hechos, capítulo 5, versículo 3, no sé si conoce la historia de Ananías y su esposa Sofía. Ellos vendieron una parcela de 100,000 dólares, pero iban a entregar nada más 50,000. Pedro le dice: Ananías, has dejado llenar tu corazón de Satanás para mentirle al Espíritu Santo y dejar la heredad. Para mentir, no nos podemos dejar engañar. Adelante. ¿Cuál es el propósito de la palabra ciencia y conocimiento de Dios? Proveer dirección específica para administrar con efectividad. ¿Cuál es la evidencia? Entonces, usted pregúntese: ¿se me han presentado pensamientos que nadie me ha podido murmurar o decir? ¿Que no tengo los medios cómo saberlo? O si de repente tiene información de un hermano que es algo personal, pero nadie lo murmuró. Entonces, hermanos, no nos podemos engañar. Ojo, si usted tiene ese don, usted no es un brujo, usted no es un adivino, usted no tiene un poder especial. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo actuar si Él es el que me direcciona? Cristo está conmigo, Cristo está con usted, y Él nos guía a la dirección de la revelación sobrenatural.
Entonces está Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 12, está Ananías. Pero no Ananías, el esposo de Zafira, porque Zafira y Ananías murieron y fueron destruidos inmediatamente cuando quisieron mentirle al Espíritu Santo que guardaban $50,000. Entonces está Ananías, que anduvo con Pablo, y él le reveló y le dijo: Ananías, él le dijo: heme aquí, Señor. Ananías, levántate y ve hacia la calle derecha y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque él ha orado aquí y él ha visto que un varón llamado Ananías le colocó la mano sobre la cabeza para que recobrara la visión. Amén. Hermano, combatí un cáncer. Una biopsia me decía que tenía 75% de mortalidad. Pero es que no eran los médicos, no era el oncólogo, no era el cirujano de tórax, no era mi madre que oraba de rodillas, intercedía, pero no era ella, era Dios. Que decía: porque no me soy la misma. No me soy la misma. Esas dos personas que están ahí han vivido conmigo, visitado. Y hace unos días fueron y me decían: los pastores, que tú no es la misma. Es que mi casa no es la misma. Porque no eran médicos, hermanos, y estoy aquí. Porque el Espíritu Santo tiene visión de rayos X. Él le dijo: esa mujer que era desobediente, que no tenía dirección, le voy a colocar algo ahí en sus dos pulmones para que me busque. Amén, aleluya. Y hoy estoy aquí predicando. Pero con la profecía tenemos que diferenciar también qué es ser profeta y qué tiene el don de la profecía. Ser profeta es llevar un mensaje inspirado en el Espíritu Santo. Pero el don de la profecía es la unción de una revelación sobrenatural en momentos específicos para llevar el mensaje del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice que es edificar, exhortar, consolar a los hermanos y llevarles un mensaje a través del Espíritu Santo. ¿Tenemos ese don? Entonces, preguntémonos: ¿a veces ustedes han soñado? ¿Se les presentado sueños de cosas que han pasado? O luego pasa y usted lo recuerda: yo soñé eso. O usted está en un servicio o en una reunión de oración y un hermano dice lo que usted pensó. Le voy a contar dos anécdotas rápidas. Murió un tío, hermano de mi mamá, pero yo antes, días atrás o semanas, él vivía en una parcela y en el fondo había unas matas de plátano y tenía como dos muritos, dos columnas. Cuando ustedes suben al carro para que tuvieran los cauchos, algo así tenía él, pero de bloque. Yo soñé que se proyectaba esas dos columnas con las matas de plátano atrás. Lo soñé. Y de soñé donde vive el tío. Luego pasó, me llamaron que le quitaban la vida a la casa de mi abuela. Y yo pensé: ¿será que está relacionado a algo que iba a pasar? Porque soñé con al fondo de su casa, donde lavaban los camiones, pero veía todas las matitas de plátano. A veces hay mensajes que no lo entendemos. Hay revelaciones que no tenemos cuidado, que no nos sentamos a meditar y a pensar qué nos quiere revelar Dios. Pero necesitamos buscar a Jesús. Otra anécdota fue el 3 de enero, donde otro país
invadió el nuestro, llevaron a 2 personas que comandaban el país. De una manera correcta, no, nosotros no sabemos, solamente hay un mes. Y el pastor, y yo una noche oraba con mis hijos en su cuarto, le pedía por Venezuela y nombrábamos a estas 2 personas pidiendo piedad y misericordia y que se tenían arrepentimiento, y quien era quien tenía que ahogar era él. Cuando yo no sé si ustedes vieron un video que ese personaje masculino que llegaba a Nueva York, cuando iba a bajarse del transporte, él hizo así, se quejó de dolor. Y yo pensé, me dio como dolor de ver lo que se quejó. Y yo dije, son 2 personas ancianas, producto de su acción. Y luego el pastor, el siguiente domingo se fue aquí y dice, pidiendo la unción de Venezuela, y dice el pastor palabras textuales que nunca se me olvidaron: yo me puedo alegrar del mal de alguien, de una hermana. Yo vi a 2 personas ancianas en una situación difícil a consecuencia de sus acciones. Usted lo dijo, pastor. Y yo me quedé así, estaba en la tercera fila del lado derecho. Yo me sorprendí, pastor, porque usted dijo lo que yo pensé en oración con mis hijos. Y no me alegré. Yo vi fue 2 personas mayores. ¿Quién soy yo para ahora? Si han hecho mal o bien, lo hemos vivido, pero ¿quién soy yo? No me alegré de lo que pasaba, porque se puede revertir. Entonces a veces pensamos cosas que otro hermano habla, y era el ejemplo que acabo de dar con el pastor. Entonces, si usted tiene ese don, se va a hacer. Todo no se puede publicar, hay cosas que se dicen en privado, la prudencia, y no tratar de controlar a los demás, y respetar la palabra. No es que yo voy a inventar algo, porque yo creo que es así. Las escrituras están escritas, los mandamientos están hechos, y nosotros solamente estamos para cumplir. Amén. Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 al 22 dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retenedlo todo y desechad lo malo, porque Dios nos dará todo en abundancia. Amén. Sí. Y el último, pero no menos importante, es el don del discernimiento. ¿Qué es el don del discernimiento? Es una unción especial para percibir si las acciones, las palabras, las motivaciones de cada uno de nosotros tienen de origen divino, satánico o humano. ¿Cuál es el propósito de ese don? Tener una dirección específica, ni a la derecha ni a la izquierda, frontal, como el Espíritu Santo, para que no se proveen malas y falsas enseñanzas y que sean direccionadas a nuestra casa, a la iglesia. Entonces, si usted tiene ese don, pregúntese entonces: ¿tengo algo sensible a la palabra de Dios? Cuando una hermana canta, cuando los pastores llevan una palabra, estoy en un lugar y soy perceptivo, detecto la inseguridad, lo insincero. Si hay lugares donde usted dice: no me siento bien, objetos o personas, y usted acciona. Yo he estado en lugares donde están hablando atrocidades y yo estoy en mi mente: reprendo. Señor, no me hagas caer en la murmuración. Porque usted le viene una murmuración, un chisme, y usted está
así, hablo o no hablo, participo. Pero el Espíritu Santo está por el otro lado. No hagas participar, vete. Y uno oye. Y en la clase de discipulado le decimos a veces que no quiero escuchar, pero vení, escúchame. Y uno, no, tranquilo, pero vení, te va a gustar. Entonces uno sabe si escucho un chisme o como decimos, escucho el rock y no lo escucho. Entonces por tener ese discernimiento firme en el fuego del Espíritu Santo, protegido por la sangre de Cristo, nuestra mente y nuestra lengua, para eliminar la blasfemia, la murmuración de nuestras vidas. Él nos direcciona. Cada uno de nosotros tiene un don. Casi ya para terminar, tuve una clase con el esposo de Belsa a través de la web, y él me dijo: hermana, sé que usted tiene gran propósitos. No la conozco, sé más o menos del camino que Dios ya presentó, que Belsa me ha contado, pero usted está para levantarse en grandes cosas. Y Dios me ha llamado para mucho y para muchas cosas más. Porque estudiando estos dones del Espíritu Santo, yo le contaba a la pastora y al pastor que tuvieron esto en mi casa, que cada uno tiene un don. Yo culminaba una cirugía en el Hospital Coromoto y seguía otra cirugía más, pero aproveché que limpiaba el quirófano y tenía que hacer una diligencia en el hospital. Y me cambié rápido para ir. Y yo dije, si me voy por otro camino, llego más tarde. Entonces algo me inclinó para otro camino donde iba a ir al hospital. Y era como un atajo donde ahí casi nadie puede ser, solamente los médicos. Y voy en ese pasillo, rapidito, por la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Y viene una persona mayor y un muchacho joven sosteniéndola y le dice, y yo voy, pero veo que ella va así, llorando, y yo voy rápido y me pasa la señora. Y a la izquierda estaban las escaleras para yo descender. Cuando yo cruzo, algo me dice, regrésate. Y yo hago así, y van las dos personas, la señora y el joven, regrésate. Y yo no sé, y quería así, si bajaba o no bajaba el primer escalón, me voy a regresar. El Espíritu Santo dice, regrésate, e imparte una palabra, porque ella te necesita, porque tú eres médico, yo te he puesto aquí para impartir la palabra a tu gremio, a los pacientes que te buscan. Y me regresé, hermano. Agarré a la señora y la señora se volteó, le agarré la mano y le dije, no entendemos la palabra, la voluntad de Dios. No sé tu dolor, pero, y el joven me sorprendido y le agarré la mano, le digo, no sé cuál es tu dolor, pero hay un propósito divino. Si tu familiar está ahí, Dios lo sanará. Ella me estremece y me dice, es que ha muerto. Yo le dije, descansó, porque era la hora. Y esa señora me abrazó, el joven se acercó y los dos quebrantados, una sobre mí y el otro cerca de mí. Hay propósito divino. El Espíritu Santo tiene la visión de rayos X, pero Él me direcciona. Hermano, Dios me quebrantó para reconstruirme. Y así como Él dio a Moisés, hoy me dio. Amén, aleluya. Como Él dio la palabra a Dios, hoy me la da a ti. Como Él me reveló cosas que iban a pasar a José, hoy estoy aquí. Que mi enfermedad me quitaron varias cosas. Quería subirme a un escenario y dar una conferencia nacional de anestesiología, pero el médico, no te vas a montar ahí,
Vas a estar en la iglesia, Manuel, predicando, llevando una palabra y dando Juan capítulo 4, versículo 1 dice: no creáis en todos los espíritus, sin verificar si los espíritus vienen de Dios, porque falsos profetas han salido al mundo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Y ahora le paso a mi hermano Samuel. Bien. Buenos días, amada iglesia de Benedicta. La hermana que es sobreviviente, testigo del milagro del Señor, de verdad que sí, ella sobrevivió del cáncer, pero ahora está en victoria. Que no me conocen, mi nombre es Jenny Concho. Y voy a continuar este trabajo. Dos de señales y prodigios. Adelante. ¿Qué son señales y prodigios? Es un suceso extraordinario, sobrenatural y fuera de lo común que se interpreta como una manifestación directa del poder de Dios, superando las leyes de la naturaleza. Estas señales han sido dadas, las señales de los prodigios, para que la iglesia despierte, para que la iglesia muestre el gran poder de Dios que tiene hacia nosotros. En las señales de prodigio tenemos, el Señor trataba en el antiguo pacto con grandes hombres de su iglesia. Adelante. Él trataba con Moisés, él dio a Moisés grandes señales y prodigios para que le hiciera entender al pueblo de Israel lo que él quería hacer con ellos, que era la liberación, ¿verdad? Entonces Moisés decía: ¿cómo voy yo a hacer eso? ¿Cómo ellos me van a creer de que yo puedo hacer algo así solamente por hablarlo? De verdad que la gente no le iba a creer el mensaje que él quería darle al pueblo. Entonces Moisés, en una de sus interacciones con el faraón, él muestra la vara de Aarón, cuando la lanza se convierte en serpiente. Esa es una señal importantísima de lo que se quería dar allí. La vara de Aarón se convierte en serpiente para la demostración del poder de Dios ante el faraón. Pero el faraón no se queda con eso. Faraón también, mediante sus habilidades, muestra su vara y también se convierte en serpiente. La vara de Aarón se come a la vara del faraón, ¿verdad? Entonces allí se demuestra el gran poder de Dios, de que el Señor tiene un poder sobrenatural sobre todas las cosas. También le muestra a Moisés cuando le ordena que abriera el mar rojo para que su pueblo pudiera pasar. En ese evento la gente se quedaba maravillada por ese evento sobrenatural que hacía, porque el hombre no lo puede hacer. Ningún hombre puede hacer algo así, solamente un Dios poderoso, que es el que tiene el poder completo sobre toda la naturaleza, sobre la tierra, sobre los cielos. Amén. Amén, amén. Dones y señales de prodigio. En este don tenemos la fe, la sanidad, las lenguas, tenemos el don de interpretación y el don de memoria. En el don de la fe podemos experimentar la fe cristiana, que sería una fe general, es una fe que todos llevamos con nosotros para ir por el mismo camino y conseguir el camino de la salvación, ¿verdad? Mientras que el don de fe es una unción especial dada por el Espíritu Santo, donde el Señor allí se revela en nosotros y nos muestra que Él hará lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Sí? Quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio. Un testimonio. Hace tiempo atrás, cuando estaba el tiempo del paro petrolero, que todo estaba muy difícil acá en Venezuela, ¿verdad?
no había posibilidades, se escasearon muchas cosas, comida, trabajo, todo fue muy difícil. Ese día, entré en casa, mi hermana Lima es testigo de eso, ella vivía conmigo, y ese día me voy a trabajar, pero yo solo le digo, mi hermana, aquí queda un puñadito de caraota, un puñadito de arroz, para que lo comportamos en el almuerzo. Y para la cena solo queda un puñadito de harina con un poquito de salsa tomate, salsa ketchup. Bueno, hermano, yo estoy preocupada por esta situación, me voy a trabajar. De hecho, no tenía dinero para devolverme, solamente para ir al trabajo y regresarme. Estoy en mi trabajo, pasa la mañana, pasa la mediodía y a eso de las 2 de la tarde yo me empiezo a preocupar. Y yo digo, Señor, no ha entrado nadie. Lo que va en toda la semana no he trabajado, no he tenido ningún cliente durante la semana. Y entonces, ¿cómo voy a hacer yo para sustentar a mis hijos? No tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ninguna de mis amigas me podía prestar, estaban en la misma situación que yo. Entonces en eso estoy yo hablando con el Señor. Me salgo de la peluquería, yo trabajo en la peluquería, nosotros me salgo caminando por los pasillos. Se me viene a la mente mi papá que está presente acá, que es testigo de todo eso. Entonces yo hago una llamada, llamo a mi papá y le digo, papá, por casualidad, tú no le puedes decir a la señora esa que te fui en la linda para que me saque unos polvitos de comer y yo se los pago mañana. Imagínense ustedes, yo diciendo que le voy a pagar eso mañana sin tener un centavo, pero ya yo no llamo de hacer. Humanamente yo puse todo lo que podía hacer. Entonces mi papá me dice, hija, lo que pasa es que te voy a decir algo. Yo le digo a esa señora, ya tengo 2 semanas de retraso y ya ella me cerró los créditos. Usted puede imaginarse cómo estaba mi garganta. Yo tenía unas ganas de llorar enorme, que mi voz se puso chiquita. Y le digo, bueno papá, no importa, yo voy a resolver por acá, voy a pedir un baño y resolver. Yo no lo quería preocupar, pero yo sé que ella estaba preocupado por esa situación. Pero el director no tiene que comer, no, tranquilo papá, yo resuelvo, voy a pedir un adelanto. Y le corto, hermano, porque no aguantaba, empecé a llorar de tristeza porque mis hijos eran pequeños. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Entonces en eso yo levanto mi rostro hacia arriba, porque había una simiente en mí que me decía, es que tú crees que yo no te puedo dar nada si yo estoy aquí contigo. Entonces levanto la mirada hacia el cielo y digo, Señor, no me dejes sola en este proceso. Ayúdame, Padre, no nos dejes solos. Envíanos la provisión, te lo pido, Padre Santo. Por favor, Señor. Y en ese momento que estoy llorando, termino la oración, respiro profundo, yo siento un alivio en mi pecho, un alivio en mi corazón. Después que hice la oración, entonces allí me regreso, me seco las lágrimas. Yo sentía que algo iba a pasar. Y ya faltaban pocas horas para cerrar el trabajo. Ella estaba cerrando temprano por el problema que había de movilidad. Me regreso al trabajo, me siento en mi silla, a los 20 minutos me voy a la parte de atrás, ya eso eran 4 y pico, a las 5 cerraba la peluquería. Me voy a la parte de atrás, donde está la parte de las manicuristas, me siento allí, como despejada, como no sé, esperando ese milagro, que entrara por esa puerta alguien, porque yo no tenía calma de decirle a mi cargada, dame adelante cuando no lo quiero. Entonces, bueno, y sentada, me siento sobre la manicurista está con un cliente, pero ella se había trabajado. Entonces me mira y me dice, Jimmy, qué bello collar tú tienes, qué hermosura del collar. Y yo, ay sí, a mí me encanta, yo lo amo. Y yo me así como que pensando, y ella me dice, ¿dónde lo compraste? Y yo, en Caracas, era un collar de piedra, precioso, hermoso. Y digo yo, bueno, yo me lo traje de Caracas. Como ella ve que le digo en Caracas, no hay manera de comprarlo aquí, no lo iba a conseguir. Me dice, ¿y si me lo vendes? Y si me lo vende, las palabras mágicas, Padre Santo, Señor, ustedes no se imaginan la alegría que yo sentí en mi corazón cuando ella me dijo, ¿y si me lo vende? Esa oración, ¿cómo fue contestada? Entonces yo le digo, bueno, si ahorita realmente necesito un dinero, si me lo pagas una vez, yo te lo acepto. Ah, bueno, ¿cómo va a estar? Antes de que me arrepienta. Bien, ella busca el
Entonces, allí me di cuenta de cómo una oración ferviente, profunda hacia Dios tiene buenos resultados. El Señor le responde a sus hijos: pedid y se os dará. Anterior momentito, por favor. Ok, entonces dice que el don de la fe es una unción excepcional para creer que Dios se moverá en formas específicas y prácticas, a pesar de las circunstancias contrarias. Es decir, que lo que nosotros humanamente no podemos hacer, el Señor sí lo puede hacer. ¿De qué manera? Entonces, el propósito sería ayudar a los hermanos a ver más allá de las circunstancias humanas para confiar en Dios, para hacer lo imposible. Pero la palabra nos dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de Dios. Bueno, adelante. Don de milagro. El don de milagro es una unción especial para hacer actos supernaturales por el poder de Dios. Este don de milagro era entregado a la iglesia del Señor, ¿verdad? En el don de milagro, uno de los mejores ejemplos que tenemos es Jesús. Jesús haciendo los diferentes tipos de sanación y los diferentes tipos de milagros. Jesús multiplica 5 panes y 2 peces. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogiendo los pedazos de las 12 cestas llenas de lo que sobró de los panes y peces. Bien, aquí vemos que Jesús, en su interacción con el pueblo, en ese momento estaban la gente sedienta y había pocas provisiones. Pero el Señor hizo un milagro grandioso de proveer más provisión de la que se tenía para que todos puedan saciados, ¿verdad? Entonces vemos cómo el poder de Dios es tan maravilloso que se puede extender, que puede hacer muchísimas cosas. Y allí Él demostraba su poder, su autoridad de poder hacerlo todo. Adelante. El don de sanidades es una unción especial para ministrar la sanidad emocional, física y espiritual por el poder de Dios. El reino de Dios de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron es gratis, denlo gratuitamente. El don de sanidades es un don muy especial que se nos es dado por la gracia de Dios, ¿verdad? Sin embargo, ese no le es dado a todos, pero todos tenemos dones importantes. Pero este don tenemos que cultivarlo para que se pueda dar en el momento preciso. Adelante. También tenemos diferentes tipos de dones de sanidades. El Señor obra para hacer sanaciones espirituales, sanaciones emocionales y sanaciones del cuerpo. Tenemos la liberación de opresión demoníaca. En la liberación de opresión demoníaca, Jesús se preocupaba por las enfermedades que tenían relaciones con espíritus demoníacos. Hay ejemplos bíblicos donde dicen que él echaba fuera de esos espíritus. De hecho, cuando él llegaba a la sinagoga, él podía visualizar los demonios que estaban allí presentes, ¿verdad? Y los demonios también lo identificaban a él, que venía un poder grandioso que lo iba a hacer correr. Y él, exhortando, echaba fuera esos demonios inmediatamente. Perdón de pecados. En el perdón de pecados, Jesús se preocupaba
por las enfermedades que estaban relacionadas con los pecados. Hay un ejemplo bíblico también del paralítico. Varios hombres lo llevaron hacia donde estaba Jesús y diciendo: Señor, sánale. El paralítico le dice al Señor: Señor, ¿puedes sanarme? Y el Señor le responde: sí, sí puedo, sí quiero. Y te sano y te limpio. Te sano y te limpio, te libero. Entonces el paralítico se levanta y se va. Allí podemos ver que el Señor hizo una liberación de esa enfermedad por liberación, no por una lesión que aparentemente se veía que era del cuerpo, pero no era del cuerpo, sino espiritual a consecuencia de sus iniquidades, de sus pecados. Enfermedad de dolor emocional. En esta Jesús se preocupaba también por las enfermedades que están relacionadas con esas raíces de amargura, por las personas que por su conducta pueden ser afectadas con muchas enfermedades. Sanidad, una señal profética. Acá Jesús utilizaba muchas veces las sanaciones espirituales para darle una enseñanza a su pueblo de lo que él podía hacer en la vida de cada uno y llevar el mensaje. Adelante. El don de lenguas. Una opción especial para orar o profetizar en un idioma desconocido. En Hechos 19:6, y habiendo ser impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En la fiesta de Pentecostés fueron dados muchos tipos de lenguas, muchos dones de lenguas, en el que allí se encontraban extranjeros, judíos y todos estos, pero cuando estaban dando la palabra, había, por ejemplo, algunos peruanos que, a pesar de que no hablaba el idioma, él podía comprender, él podía entender ese idioma, pero eso lo hacía la unción del Señor. Como un chino, cualquier tipo de extranjero podía entender ese tipo de lengua. Mas, sin embargo, ese don de lengua, si habían varios hablando lengua, tenían que hacerlo ordenadamente. No se podía hacer por cualquier cosa o todo al mismo tiempo, porque tenían que ser entendibles, ¿verdad? Para la edificación. El don de lengua es para edificar, para exhortar. Adelante. Datos interesantes. Para que todas esas se vieran con rectitud y ordenadamente, tenemos que normalmente no es un idioma conocido en el mundo. Hay que usar el don ordenadamente. El que habla tiene control de escoger dónde, cuándo y cómo hablar en lenguas. Hay que ejercer este don para desarrollarlo. El uso más común es para comunicarse con Dios. Adelante. Don de interpretación de lengua. Una opción especial para interpretar un mensaje de parte de Dios, que fue expresado originalmente en lengua. En el don de interpretación de lengua, ese don es dado para las personas que puedan entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Sin embargo, el que está hablando en lengua, el Señor le da discernimiento para que vea en el lugar si tiene algún ejemplo de interpretación y él poder expandir ese mensaje. Sin embargo, si ve que no lo hay, es mejor que guarde silencio y se dedique a él mismo. Ok, el propósito. Sirve el mismo propósito que el don de profecía, edificar y exhortar y consolar a los hermanos. Pablo dice en la palabra que es mejor profetizar que hablar en lengua cuando usted no tiene el don de interpretación. Es mucho mejor. También quiero decirles que con todos estos dones que hemos recibido, vemos que han sido importantes para la edificación, para el crecimiento de la iglesia, de llevar la palabra de Dios a
la ceguera, que ha vencido los problemas, que ha vencido la droga, que ha vencido la muerte. Y se llama Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, sentado en el trono. Ahora con ustedes, mi compañera Sandra. Yo soy Sandra, para los que no me conocen, y les voy a hablar del don de presidio. O en otras palabras, el don de liderazgo. Bueno, aquí podemos encontrar un pequeño versículo que hay un fragmento que se encuentra en Romanos 12, que dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Siguiente. El don de presidio. El don de presidio implica liderar al ocupar la máxima autoridad, dirigir una organización y estar frente del grupo, a menudo con una forma de servicio y de responsabilidad. En otras palabras, es una persona que está dirigiendo un grupo para llevar a todos a una misma misión. Esto lleva a decir que es el liderazgo, es el conjunto de habilidades que sirven para influir positivamente y acompañar a un grupo de personas, conduciéndolas a una misma visión. Esto quiere decir que una persona tiene un conjunto de habilidades que impulsa a un grupo a llevarlos a una misma visión. ¿Cuáles son las cualidades de un buen líder? Tiene que ser honesto, o sea, tiene que ser transparente e íntegro. Comprometido, no cancelar las cosas a última hora y ser responsable con las cosas que ya son comprometidas. Apasionado, hacer las cosas con amor y para el Señor. Motivador, cuando ves a un joven que está desanimado, triste, invitarlo a las actividades. Consolarlo si está triste, ser un apoyo emocional. Creativo, siempre busca una forma de cómo integrar a los jóvenes en las actividades, haciendo juegos, dinámicas, para ir aprendiendo. Visionario. Visionario siempre hay muchas metas, nunca visionario, o sea, siempre tener varias cosas, o sea, si te propones una meta, no, cuando terminas esa meta, te visionas en otra más, y en otra, y en otra. Amén, gloria. Siguiente. El liderazgo de la iglesia es una opción especial para influenciar y movilizar a otros a cumplir una misión del reino de Dios, presente en distintas áreas de la congregación. Es una persona que está rodeada de un grupo que moviliza a los jóvenes para que vayan a la presencia del Señor y para conseguir la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos otro versículo que es también en lo que se encuentra en Romanos 12, la versión de Dios. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Siguiente. ¿Qué es la enseñanza? Es una unción que el Señor otorga a una persona para enseñarle la palabra de Dios de una forma fácil Y entendida. y entendida. ¿Qué es el arte? Es una unción que el Señor otorga a ciertas personas por medio de un talento, sea en danza, puede ser también en teatro o un instrumento musical. También tenemos unos pequeños ejemplos de eso que uno se encuentra. ¿Qué es la enseñanza? El Mateo. Se encuentra en Mateo 28 del 19. Dice: mandato de Jesús de ir y hacer discípulos en las naciones. En el también se encuentra en la primera de Samuel 16:23 se encuentra: David tocaba el arpa y Saúl tenía la misión. Amén. El liderazgo de la iglesia presenta los ministerios y actividades. ¿Qué es un misionero? Es una persona que viaja por el mundo enseñando la palabra de Dios a donde el evangelio aún no ha llegado. Sí. El liderazgo de la iglesia presenta las naciones y actividades. Misión, ministerios y actividades. ¿Qué es un evangelista? Una sabiduría y gracia especial para ganar almas y movilizar a otros en la obra evangelística. Puede ser de campaña, evangelismo o ir a las calles a predicar
predicaciones, testimonios, diálogos intelectuales, hechos milagrosos y la amistad. Siguiente. Liderazgos exitosos que podemos aplicar hoy. De Pedro aprendimos que los líderes no se dan por vencidos en medio del fracaso. Pedro tuvo una situación donde negó a Jesús 3 veces, pero él se arrepintió, el Señor lo perdonó y él salió a las calles a predicar para ganar almas nuevas. Que los líderes hacen lo correcto, incluso cuando la decisión no es fácil ni popular. El Señor le mandó a Noé a construir un arca, que ya saben la historia, porque venía un diluvio. Entonces el Señor le dijo, dile a las personas que un diluvio para meterlos en el arca. Pero las personas no le creyeron. Entonces, cuando vino el diluvio, se murieron. Y Noé se salvó con su familia y los animales que habitaban en el arca. De Moisés aprendimos que los líderes fijan su mirada en la meta y no en el obstáculo. Moisés fue perseguido con su pueblo por el ejército del faraón. Entonces, cuando ellos estaban escapando, se encontraron con el mar rojo, donde no había salida. Entonces, Moisés nunca tuvo miedo, nunca dudó de Dios. Entonces, le pidió al Señor ayuda. Entonces, el Señor le permitió abrir las aguas para que Moisés pudiera pasar con su pueblo para escapar. Jesús es el líder de reconocimiento, porque Jesús, perfecto. Jesús hace muchas cosas. En una de esas, los líderes vinieron a servir y no a ser servidos. Jesús, cuando estaba en una caña, que él le lavó los pies a sus discípulos, demostrando humildad y amor al ser. Yo les escribí una carta y quisiera que me prestaran atención para... Carta dirigida a la Iglesia de Cristo, de San Miguel. Título: un llamado de reflexión. La esencia del líder no es el privilegio de ser servido, sino el privilegio de servir. Los líderes comen al final por servir de primero a las demás personas, porque la grandeza para el mundo está adornada de posición y privilegio. En cambio, la grandeza de Dios es un viaje de humildad. Actualmente hay iglesias que enfrentan crisis cuando sus líderes se retiran o disminuyen su actividad y no tienen una nueva generación lista para el llamado. Prohibido olvidar, hermanos, preparar líderes hoy es asegurar continuidad mañana. Cuando decía que cada uno tenía un obstáculo, era que hay ser menos tortuoso. Pero Dios siempre reina. En este momento nosotros, el pastor nos retó la semana pasada. Estábamos reunidos murmurando qué le hacemos, porque es que el grupo pasado nos estaba dando palos, como decimos. Pero todo con un solo propósito: amar y obedecer al Rey. No sé, el pastor me dijo, tiene el grupo que una vara alta. Y algo se me vino a la mente y le digo, nosotros tenemos la vara de Jacob. Tenemos la vara de Aarón. Y después salí de mami, ¿qué otro profeta tiene vara? Y ella me decía, ¿cómo así? No entiendo. Le dije, ¿qué otro profeta? Porque en lo que he leído y he visto en series que me ayudan también con eso, que Jacob tenía una vara alta para direccionar sus pasos. Aarón, Dios le dio
¿Qué otro tenía ahora? Pero bueno, todo con un propósito divino. El ministerio de los maestros, porque el ministerio está conformado por pastores, maestros, profetas, apóstoles, evangelistas. Ellos son del ministerio que conforma la casa de Dios. Nosotros, pastor, tenemos todas esas barras. Y las tienen ustedes también. Entonces, nosotros queremos reconocer a este ministerio. La hermana dijo que marcar la diferencia porque hemos logrado una meta de saber la palabra y obedecer. Y cada uno de ellos, pastores y maestros, le queremos reconocer algo a cada uno de ustedes. Pero cada uno de ellos le va a entregar algo y yo voy a decir algo en personal, mis anécdotas con cada uno de ustedes. La primera persona, el primer maestro que voy a mencionar, vamos por aquí mis compañeros. Vuelvo a repetir, ustedes saben que soy gay, otra vez. Y el estudio, yo soy competitiva. Incluso a veces con mi esposo y mis hijos nos ponemos a ver quién habla más inglés o qué, así, dinámica de familia. Y el primer examen, hermano, del discipulado, todos se ríen porque este maestro no me puso esto. Y yo estaba furiosa. Y yo decía que yo no puedo sacar esa nota. Pero es que está equivocado. Y él me dice, no, porque también es que yo no puedo pagar por los demás de la responsabilidad, ¿no? Y estaba sulfúrico y escribí en el grupo, creo que me voy a retirar del discipulado. De lo furiosa y lo que me estaba atacando el enemigo. Y me daba más coraje que ninguno me respondió. Nadie me respondió, se me están ignorando. Nadie le importa que yo me vaya de la escuela de discipulado. Y yo voy al otro, Vanina, como siempre una mujer que ha construido la sensatez, a Jessica y todo, pero no, piénsalo muy bien todo. Y después me bombardearon y yo sentía como un fresquito y no si le importa que me voy. Y después me aborda mi maestra, nuestra maestra Bexa, porque la María, que no, porque es que yo también doy clases a nivel universitario. Y a mí no me parece que esa persona esté evaluando de manera, usted sabe, cuando el enemigo quiere atacar y desenfocarte a la izquierda o a la derecha. Esta persona me ha enseñado la paciencia, que tengo que ser una buena jugadora en equipo. Que a veces lo que yo creo bien está mal. Y ese es mi hermano. Hermano Rodríguez. Después del Congreso, el Congreso de Familia, yo tenía días que no había de Manuel. Cuando va a entrar el carro, que le estaba explicando a mi esposo dónde se iba a estacionar, veo que él me recibe con esa sonrisa. Y yo dije, yo me quería hacer el hermano, le doy las gracias por enseñarme la paciencia que debo de escuchar y que es
sabio orar. Para ambos padres aprendimos que siempre hay un propósito y una persona. Doy las gracias por ser uno de los maestros que lleva este ministerio y el ministerio juvenil. Y sé que ahí se está levantando una hija obediente hacia Dios. La otra persona, nuestro maestro, es un maestro intenso, pero intenso. En la clase entraba y decía, huele a UCI. Nos recibió así en la primera clase. Y yo decía, la UCI huele a mucho. Ay, discúlpeme, huele a mucho, huele un olor no peculiar porque hay personas que están gravemente. Yo decía, yo recibí intenso. Entonces tú eres perfeccionista, que bueno, pero es intenso. Entonces estábamos estudiando y el pastor hizo la reunión anual de líderes. ¿Y sabes cómo me dijo él? Hermano, estábamos hablando de los proyectos de la iglesia y cómo van a ir los dones y cómo. Le dije, Jordi, como una reunión hay prioridades. Y él, para adelante. Después, el domingo pasado estábamos reunidos. Miren, tienen 10 minutos para hablar. Y después yo la vi, pero eso 10 minutos. No, bueno, pero si todo fluye, que tiene que ser intenso. Vamos, paso por acá. Porque nos enseña disciplina, seguridad y amor por Cristo. Le damos las gracias por ser parte de este ministerio. Y los exámenes, no después no se inscriben. Tienen que inscribirse en la escuela de circulado. Inscríbanse, hermano, inscríbanse, no se pierdan eso. Inscríbanse, ya están las inscripciones abiertas. Hacen amigos, hermanos, que nos maravillamos en la palabra de Dios. La siguiente persona. Lo único que no vamos a tener una hermana María otra vez. Yo soy como yo, soy intensa. Esta persona lleva la batuta de la escuela, verifica su casa, su trabajo, verifica, yo la admiro, porque edifica un matrimonio a la distancia, contra todo obstáculo, terremoto, pero ella pasa el mar rojo encima, porque ella espera a su amado y estará para predicar. Declaro que predicará consistencia y la fe en el amor. Esta mujer es maravillosa, teniendo que hablar, fluido, sin nada al caletre, de una maestra, una profesora, que Dios habla a través de ella, tiene los dones, recibe los frutos, comanda, pelea, no regaña, tiene una hermana que la abraza con ella. Y me he maravillado que he sido su alumna, que he sido su médico de consultar. Y esta es la gran de Dios. Hermana, ¿tienes una labia? Por alguien dice que tiene ese don perfecto de la palabra. Sí, entonces, ella cuando le dice a veces no, que no voy a salir porque Kelly, no sé, le dice, más bien, no todos podemos estar de acuerdo, ya yo voy a hablar conmigo. Y me lavó el cerebro del espíritu y hoy estoy aquí. Amando a él, me enseñó cosas, de la inmensidad de Jordi, que le enseñó disciplina, y a esta mujer que nos veremos en septiembre profetizando y llevando palabras en el Congreso.
Esta mujer tenemos que apreciarla, atesorarla, porque tiene dones increíbles, comanda en tu escuela, las inscripciones están abiertas. Valga la cuña, ¿no? Hay que hacer propaganda mientras continuamos para esta gran escuela que aquí se vio nosotros, en el grupo pasado y nosotros, las muestras de lo que son ellos. Somos el reflejo de la escuela discipular de nuestro maestro. Nosotros, para culminar, queremos reconocer a dos personas que llevan esta iglesia, que te ayudan a construir, que nos llevan una palabra. Yo no sabía que existía el día de los pastores. Y después la confusión, iba a decir, pero y esto y lo otro. No pude estar el día, ellos se les fue reconocido, se les celebró, se les reconoció su gran labor. La pastora es una mujer que cuando la conocí y me iba a hablar con el grupo de las mujeres valiosas, de la hermana Liria, todos son esas mujeres que nos oran, interceden por nosotros. La pastora tiene una impresión de dureza, es así como ruda. Y le digo, mami, pero la pastora es muy seria, eso no te engaña. Y cuando me empezó a ministrar y me jaló a la casa de Dios con su palabra, con su oración, y esa mujer es el pastor, y es una mujer que edifica, una mujer sensata, una mujer sabia. No somos perfectos, vivimos en constante tentación. De una mujer que en estos días yo he pasado por un momento difícil y siempre me acojo a ella y ella tiene la palabra exacta para envolverme y reprender todo lo que ella puede impartir. Día del pastor, un hombre sabio que nos lleva, nos da la palabra y a la hora que usted lo necesite y va. No lo he necesitado, venga a buscar, vamos a hablar de dos personas maravillosas que llevan esta iglesia. Amén. Un legado del apóstol Luz María, que lo ha estado representando muy bien, pastor, al lado de una mujer maravillosa, construyendo una familia de Dios, que tenemos grandes proyectos. Estoy abierta, aprovecho para el que quiera sembrar a la iglesia. Tenemos un proyecto del techo, no está de mala propaganda en este momento, para decirle que ya estoy desocupada, que creo que ya me gradué en mi círculo. Y estoy aquí, empiezo mañana, le dije a la pastora, para iniciar ese proyecto con fuerza. El que quiera acercarse y decir, me voy a centrar esto, estoy abierta. Los invito a pastores, este grupo de crucero el día del pastor, a ustedes por esta gran labor. Pasen por aquí. La hermana Jenny, la hermana Vargas. Darle las gracias por toda su dirección, su discernimiento. La escuela de discipulado ya están las planillas ahí convexas para que se inscriban. Oye, los domingos viendo lo que reflejamos de ellos. Nuestro cambio por 12 meses, increíble. Gracias a ustedes por escucharnos. No salga igual de esta puerta para su casa con todo lo que escuchó. Pastor, agradecido enormemente por comandar, tener estos maestros inscritos, que Dios obra a través de ellos para transformarnos. Porque más de 12 meses de esa, ¿verdad?
fueron de obstáculos, pero aquí reinó Dios entre nosotros, la perseverancia y la paciencia de ellos hacia con nosotros. Y esto es un pequeño detalle que hace la promoción número 12 de la iglesia de Manuel, que nos vamos maravillados, creemos que pasamos, nos graduamos. Y le voy a dar aquí otra sorpresa más, porque esa va de garantía. Bueno, gracias de verdad a nuestros maestros que fueron instructores realmente muy dedicados hacia nosotros, ¿verdad? Dedicados y utilizados por el espíritu que, bueno, es grande gloria. Gracias a nuestros pastores también que llevan el trabajo de esta iglesia, bueno, yo diría que con gran envergadura, fuerte. Para finalizar ya este ciclo, vamos a entrar en la alabanza en agradecimiento al Señor por haber cumplido en nosotros este propósito. Le pido la colaboración al pastor, a mi hija Marley, para que toda la iglesia pueda